Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Hágalo usted mismo. Hoy vamos a ver cómo automatizar un setup con el Strategy Builder de NinjaTrader 8. Esto también se puede hacer con el Wizard de NinjaTrader 7. Cómo automatizar el cambio de tendencia de un indicador como por ejemplo el Parabolic SAR. Este tipo de indicador tiene una sola línea. Cuando le damos clic con el botón del medio del mouse, vemos que tiene un solo valor, Parabolic SAR, que va cambiando de estar por encima o por debajo del mercado. Hay otros indicadores que tienen dos líneas, una tendencia alcista, otra bajista. Después vamos a ver en otro video cómo automatizar ese tipo de indicadores. Pero en este, el Parabolic SAR, el cual tiene, si vamos a los parámetros, tiene tres parámetros. Pueden probar cada uno de ellos. Tienen valores mínimos. La aceleración creo que se puede poner en 0. Luego tenemos el máximo de la aceleración y a qué velocidad, cuánto se le va agregando por cada nuevo paso. Si esto lo hacemos más pequeño, esto va a tardar más en subir. Es como que la aceleración con la que la línea se va acercando al precio no acelera tan rápido, ¿no? Bueno, la idea es convertir esto en estrategia para después que podamos utilizar el Strategy Analyzer y optimizar todos los parámetros. El tema es cómo convertir esto en estrategia. Eh, si suponemos que esto es una línea que de repente está acá arriba y de repente está acá abajo, entonces lo que podemos decir es que el precio, cualquiera de las cuatro partes del precio, tanto sea el high, el low, el open, el close, que es lo más práctico, lo cruza. Cuando el close cruza hacia arriba esta línea, que en realidad no lo cruza, es que la línea directamente dejó de existir acá y empezó más abajo. Pero a los efectos es como que en una vela, vamos acá. Acá el close está aquí, mientras que el PSAR está abajo. Y de repente el close pasó a estar apenas un poco más abajo, pero el PSAR está arriba. Quiere decir que el close lo cruzó hacia abajo. Esto sería una señal de venta. O sea, tenemos que buscar el cruce entre el precio, entre el close y esta línea. Entonces ahora que ya tenemos la lógica, podemos ir al Builder. Vamos a New, Strategy Builder. Ponemos una nueva estrategia. De nombre pongámosle With PSAR. A vela cerrada. No precisamos datos adicionales. Variables. Bueno, como de costumbre, por más que no lo utilicemos, vamos a poner el target en números enteros, porque lo vamos a expresar en ticks. Valor por defecto del target 12, con un mínimo de 1. Esto después cuando estamos optimizando o usando la estrategia le podemos poner otro parámetro. Por eso lo ponemos como parámetro de entrada. El stop, vamos a ponerle como valor por defecto 15, con un mínimo de 1. Pero lo más importante son los parámetros que tiene el PSAR. Vamos a ver cuáles son. Tenemos aceleración, los pasos con los que va aumentando y cuál es el máximo. Aceleración, aceleración inicial, el paso de la aceleración y el máximo. Entonces vamos a agregar esos valores que son valores con decimales, así que son dobles.
Vamos a ponerle aceleración inicial. Tiene un valor por defecto de 0, pongámosle, con un valor mínimo de 0.0001. Creo que este era el mínimo. Aceleración inicial. Ok. Aceleración máxima. También es en doble. Tiene un valor mínimo de 0. Vamos a ponerle 0.01 por defecto. Y el paso. Aceleración step. También es doble. Valor por defecto 0.001 y tiene un mínimo de, aquí no nos dejaba poner 0, 0.001. Next. Y ahora lo que tenemos que detectar es el cruce. Condición de compra sería cuando el precio dado por el close cruza por encima del indicador parabolizar y los tres parámetros. La aceleración es el parámetro de usuario, aceleración inicial. El máximo, máximo. Y el step, step. No tenemos que elegir plot porque tiene uno solo. Le puede decir que lo muestre en el chart. Así cuando aplicamos esta estrategia a un chart también dibuja el parabolizar. Le decimos OK. Y cuando se produce este cruce, compramos. Enter long. Ahora podemos duplicar esta solapa para vender. Y acá en vez de cruzar por encima, sería cruzar por debajo. Y en vez de entrar en una compra, sería entrar en una venta. El siguiente paso es ponerle un stop y un profit en ticks definido por el parámetro de usuario target. Y ahora un stop en ticks definido por el parámetro de usuario stop. OK, OK, next, finish. Esperamos que compile. Y ahora para ver si está haciendo las cosas bien, vamos a quitar esto. Recién ahí terminó de compilar. Vamos a poner el indicador y poner también la estrategia. Parabolizar. Que arranque con .02 con un máximo de .2, 10 veces más rápido, y con steps de .01. Ahí. Tendría que comprar acá. Vamos a ver.
Entonces arranca con punto 0,2, un máximo de punto 2 y con pasos de punto 0,1. Vamos a poner la estrategia. Con WizPsar le dejamos este objetivo y este stop. Aceleración inicial punto 0,2. Aceleración máxima punto 2. Y el step punto 0,1. Así. Le damos a habilitar. OK. Y vemos que algunas cosas hay. Acá vendió, no funcionó. Acá compró, funcionó. Las órdenes parecen estar bien puestas, ¿no? Cuando quiebra, compra. Acá cuando quiebra, vende. Bueno, lo primero que uno tiende a hacer es botón derecho, Performance, Historical. A ver con lo que pusimos aleatoriamente qué da. Evidentemente, Profit Factor menor a 1. Pero bueno, vamos al Analyzer. Strategy Analyzer. Buscamos la estrategia, que era WizPsar. Bueno, acá le podemos poner cualquier parámetro. Lo habíamos probado en velas de minutos. Probémoslo en... Vamos a probarlo con el Dow Jones. En rango 9. Las últimas 3 semanas. Desde hoy hasta hoy menos una semana es el 5. 2, 3 semanas. Vamos a ponerlo en 24/7. ¿Y qué más? Nada más. 24/7. Si hacemos un backtest con parámetros por defecto, esto habíamos dicho que era 0.01, un máximo de 0.2 en pasos de 0.01. Veamos. Tenemos un primer resultado mediocre, cercano a 1, apenas levemente superior a 1 para las compras y inferior a 1 para las ventas. Recordemos que el Profit Factor tenemos que conseguir un número bastante mayor a 1, de ser posible de 1.3 para arriba. Pero ahora viene lo más importante, es no hacer un backtest, sino vamos a grabar estos parámetros por defecto, botón derecho, template, save, default. Y ahora vamos a hacer una optimización de parámetros. Vemos que todos los parámetros cambian a intervalos. Y supongamos que quisiéramos optimizar los 3 parámetros del PSAR, dejando fijos el objetivo y el stop. Vamos a probar si eso sirve de algo. La aceleración inicial podemos probar desde 0 hasta... Bueno, tiene un valor mínimo. Hasta 0.2 en incrementos de 0.001. Ahí.
Y la aceleración, esta podía arrancar desde cero, creo. Sí. Con un máximo de 0.1 en incrementos de 0.01. Y los pasos que da el, el incremento de la aceleración, pongámoslo desde este mínimo hasta un máximo de 0.1 en incrementos de 0.001. Como la combinatoria de posibilidades que hay aquí multiplicada por por estas cantidades de variaciones seguramente es muy grande, podemos intentar hacer un run y acá nos va a decir la cantidad de combinaciones que hay. Creo que seleccionamos un parámetro que no es válido. Aceleración máxima tiene un máximo, está en .001. Si la aceleración máxima no puede ser 0. Bien, ahora lo corregimos. La aceleración máxima tiene que estar entre 0.001, ahí. A ver si ahora se deja. Vemos que la cantidad de combinaciones son 220.000 combinaciones. Todas las aceleraciones por todas las aceleraciones máximas multiplicado por todos los pasos de aceleración. Son demasiadas combinaciones. Inicialmente dice que va a tardar 2 horas, pero posiblemente tarde mucho más. Entonces usamos el modo genético de aproximación. Eso está en aquí, el modo de optimizador. Le ponemos genético. Y en el modo genético lo que controlamos es la cantidad de backtest que vamos a hacer. Eso se controla. El resultado de la cantidad de optimizaciones es el número de generaciones, multiplicado por el tamaño de la generación. Si acá le ponemos un 10 y acá le ponemos un 50, son 500. 500 backtest se hace medianamente rápido. Lo que pasa es que este interpolado es posible que no me consiga todas las combinaciones posibles, no, eso seguro que no. No me consiga la mejor de las combinaciones posibles. Pero por lo menos vamos a tener un vistazo de si es posible conseguir una configuración positiva. Si esto nos vuelve a dar negativo, vamos a tener que seguir probando. Bueno, ahí vemos que tenemos algunos datos. El otro problema no es un problema, algo que tenemos que tener en cuenta. Los datos estadísticos son válidos si son suficientes y justamente la cantidad de datos es el número de trades. El optimizador nos está mostrando los mejores 10 resultados ordenados por Maximum Profit Factor. Y en realidad no me interesa el Maximum Profit Factor, me interesa el Maximum Net Profit. Vemos que tenemos un montón de cosas por qué ordenar. ¿Y por qué nos muestra los primeros 10? Porque de estos podemos elegir distintas combinaciones. Y una combinación que tenemos que buscar que tenga una muestra de datos suficientemente grande para que la estadística sea confiable. Más o menos alrededor de 150 mínimo, por lo cual estos de aquí no me dan mucha confianza, me tendría que quedar con uno de 180 o de 200 y que la performance es bastante mala. Pero vamos a ordenar de vuelta por Maximum Net Profit, a ver si encontramos algo. Si tenemos tiempo tendríamos que también incrementar la cantidad de backtest que hacemos.
Bueno, aquí tenemos 700 trades, pero un profit factor muy bajo, 1,12, 1. La verdad que los que tienen buen profit factor tienen baja cantidad de trades y al revés, ¿no? Vamos a ver si podemos cambiar algo más. Tal vez incrementando el objetivo entre 12 y 50 y cambiando también el stop entre 15. Cuando elijo objetivos trato de poner números, por ejemplo, no tiene sentido buscar un objetivo menor a 12 eh, por una cuestión de resolución. Ya menos de 12 ticks vendría a estar dentro del tamaño de una vela. Y la verdad es que quiero trades que se cumplan en más de una vela. Recordemos que estamos usando rango 9. Si acá le pongo un objetivo de 9 ticks, quiere decir que es posible entrar y salir en la misma vela. Y hay ciertos errores que comete NinjaTrader, porque recordemos que cuando estamos haciendo algo histórico, los únicos datos que se tienen en cuenta son el open, el close, el high y el low de cada vela. Entonces, intentar decidir si un trade fue exitoso o no, nada más que por esos 4 valores, a veces puede ser, si entramos y salimos a la misma vela, se puede estar equivocando. Mientras que si el trade duró más de una vela, hay menos probabilidad de error. Para eso tenemos que usar un objetivo grande. Lo mismo con el stop. Pero el stop, ¿qué tan grande? Tampoco quiero ser, no sé, no le quiero poner 50. Entonces, con lo que me siento más cómodo, podemos poner ese valor como máximo. Mientras que para el target no tengo problema en poner un objetivo largo. Entonces, el mínimo está definido un poco por la resolución, el marco de tiempo que usamos, la volatilidad. Mientras que el máximo para el stop es lo que yo puedo soportar. Y para el objetivo no tiene mucho, le podemos poner cualquier límite. Lo corremos de vuelta. Ahora son más combinaciones todavía de las que teníamos antes. Por lo tanto, 500 muestras dentro de una muestra tan grande tal vez no sea muy significativa. Pero si lo hacemos esto con tiempo, le podemos poner una muestra más grande aquí. De lo que encontramos acá tenemos un profit de 1.30, 200 trades, ambos números están bien. Veamos los parámetros. Si vamos a settings, de cualquiera de estas opciones podemos ver los parámetros elegidos. Por ejemplo, eligió un objetivo de 40 ticks, un stop de 27 y estos son los 3 parámetros que eligió para el PSAR. Entonces, estando bien el profit factor, estando bien la cantidad de trades, vean que el porcentaje de eficiencia es menor a 50. Eso es porque tenemos un objetivo mayor, mucho mayor al stop. Esto es normal. Por eso el porcentaje de eficiencia no es un número importante. Es nada más algo para tener en cuenta cuando estamos viendo los trades. Ya sabemos que la performance de este sistema va a ganar menos veces de las que pierde. Eso no significa de que haga ganancia o haga pérdida, ¿no? Veamos, primero de todo, algo de lo que me quiero asegurar es ver un chart y ver los trades, a ver si tienen cierto, si están bien las entradas. Recordemos que, por ejemplo, en velas Renko, Unirenko, podemos llegar a tener bastante error, pero por lo que se ve acá hay un cambio de tendencia, cerró la vela y me da el fill al close. Está perfecto. Acá me dio target. Vamos a ver el otro. Acá esta vela cerró y me dio cambio de tendencia. El cierre se produce en el close, me dio fill cerca del close. Objetivo también es creíble, está dentro de lo posible.
Acá esta vela dio cambio de tendencia, acá cambió de lugar el PSAR, cerró acá abajo y me dio un fill aquí. También es posible. Los problemas en este setup, como prácticamente en cualquiera, es cuando no hay una tendencia definida. Como acá tenemos un zigzag de operaciones donde cada reversación me produce una pequeña pérdida. Podemos calcular el promedio de perdedores, qué tamaño tiene, porque recordemos, estamos usando un stop de 27 ticks en el Dow Jones. Cada tick son $5. Si esto fuesen 30 seríamos $150. Pero si vamos a la performance y buscamos el... ¿Dónde está? Acá. El promedio de un trade ganador y el promedio de un trade perdedor, este promedio no es igual al stop máximo que estamos usando, porque reversa, esta estrategia reversa. Y el promedio del trade ganador, de todos los trade ganadores, estamos cerca de los 193, sería 38 ticks, mientras que estamos usando 41 ticks. Veamos otros parámetros. Del sumario este, como ya vimos en otro video, los parámetros principales, suponiendo que nos quedamos con esta opción, los parámetros que tenemos que mirar en la semana siguiente como para decidir si el patrón sigue funcionando o se está alejando de la estadística, es porcentaje de efectividad, cantidad consecutiva de perdedores. Esta cantidad consecutiva de perdedores quiere decir que tenemos 6 perdedores uno atrás del otro. Hay que soportar tener 6 perdedores uno atrás del otro y seguir operando este sistema. Por eso son todas cosas a tener en cuenta. El tema es que si nos pasamos de este porcentaje, de esta cantidad, quiere decir que ya estamos fuera de los límites. ¿Cuál es el máximo de pérdida, maximum drawdown? Por más que esto está operando el Dow Jones con un contrato que son $5 por tick, esto puede llegar a perder 1630 de una sola vez, o sea, no de una sola vez, en caída. Esto se ve de acá de la curva de crecimiento. La curva de crecimiento tiene pendientes en bajada y la mayor caída es el maximum drawdown. Y esto es lo que define si el tamaño de nuestra cuenta lo soporta. Nuestra cuenta tiene que, esta caída o drawdown tiene que ser mucho menor al 2% de nuestra cuenta. Con esto tenemos una idea de el tamaño que preciso de cuenta para operar un contrato. Bueno, a primer vistazo de lo que se ve de la curva de crecimiento es que no es lineal. Eso ya lo vimos en un video anterior. ¿Cuáles son las cosas que debemos buscar en un set de parámetros? ¿Y qué más? Esta es la curva de crecimiento en general. También tenemos el Daily Net Profit, donde acá vemos cada una de las 3 semanas. Acá hay un domingo, acá hay otro y acá hay otro. Y también tenemos el perfil horario. En vez de verlo por día, daily, lo vemos por hora del día. Y acá, por exit time, no tiene sentido ver este gráfico, conviene verlo por entry time. Este viene a ser el net profit que sacamos por hora. Todos los trades que empezaron a las 10 de la mañana tuvieron esta performance. Todos los que empezaron 10:30. 10:30 es, mi horario local es el horario de apertura. Esta es la apertura del mercado. Siempre es un mal horario para hacer cualquier cosa. Siempre conviene empezar a operar después o estar operando de antes y cortar. En este caso, si nos alejamos de la apertura, tenemos este intervalo, el premercado y después el day session. Tendríamos que definir
si trabajar los dos y alejarnos de esto o trabajar uno solo. Igual hay mucho por optimizar todavía. También tenemos por día de la semana, Day of Week, y acá vemos qué días tiene más o menos rendimiento este setup con esta configuración que tenemos ahora. Teniendo en cuenta que en nuestra muestra hay 3 viernes, 3 jueves y 3 miércoles, ¿no? Porque estamos usando 3 semanas. Y bueno, una vez que definimos cuáles son los parámetros a seguir, acá tendríamos que seguir optimizando y concentrarnos en algún parámetro, ¿no? Porque estamos tomando muy pocas muestras. Quiere decir que lo que podemos encontrar es lo mejor de muy pocas muestras. Esto hay que aumentar el tamaño de muestras, para eso tenemos que aumentar este número, el número de generaciones multiplicado por el tamaño de generación, o dejar de perder backtest buscando cosas que no precisamos. Por ejemplo, si ya sabemos que la mejor performance la podemos obtener con un win percentage bajo, acá tenemos uno de 50 por ejemplo, vamos a ver el equity cure daily equity cumulative. Esta curva es muy mala. Acá podemos ver la performance de cada una. Igual nos da una idea el profit factor. Cuanto más bajo es el profit factor, más fea va a ser esta línea. Pero podríamos concentrarnos en no perder tiempo en buscar un target. Lo dejamos en 41. No perder tiempo en esto, lo dejamos en 27. Y esto va a ser dedicar muchos más backtest a los demás parámetros, porque no estamos buscando ni mejor target ni mejor stop. Entonces en el misma misma cantidad de backtest, estamos probando más parámetros del PSAR, porque no estamos probando ningún objetivo ni ningún stop. Pero esto lo dejamos fijo. Bueno, nuevamente los mejores resultados se producen cuando hay pocas muestras. Y este vendría a ser 200 muestras, 1,28. La mejor combinación que obtenemos hasta ahora. Obviamente este es un trabajo de investigación que tenemos que hacer con mucho más tiempo, optimizando y acotando los rangos con mucho más tiempo, ¿no? Pero más o menos esto es lo que se busca. Buscar un set de parámetros que hayan funcionado en el pasado y que nos den una idea en el sumario de qué mirar en los resultados que esto nos dé en el futuro, como para saber si estamos o no dentro de la estadística. Bueno, espero que esto les haya resultado interesante. Cualquier duda o comentario, publiquen debajo de este video. Muchas gracias, hasta luego.